Bien, en este tercer video veremos ya la parte práctica que consiste en primer lugar en poder tener la habilidad para poder desarrollar las fórmulas con respecto a los factores que uno necesite, y en segundo lugar ya el cálculo evidentemente de los 5 factores que hemos mencionado para hallar un promedio entre esos factores y de alguna manera tener una idea de la calidad en función de factores básicos, ¿no? de la calidad que hemos explicado. Entonces, por ejemplo, para poder encontrar la fórmula de integridad, es decir, del factor de integridad, es sencillo preguntarse qué calidad tiene nuestro producto de software en función del factor de integridad, ¿no? En este caso, ¿no? Bien particular del factor de integridad, vemos que necesitamos una fórmula donde hay un coeficiente por métrica, por coeficiente por métrica y sucesivamente así. Entonces nos vamos a nuestra tablita para poder nosotros entender eso. Y en nuestra tablita, cuando vemos acá la integridad, si ustedes pueden apreciar, aquí la integridad está en función de la facilidad de auditoría, ¿no? Entonces ahí nosotros vemos la facilidad de auditoría, que tranquilamente podríamos escribir aquí entonces la facilidad de auditoría, ¿no? Dejando un espacio ahí para el coeficiente facilidad de auditoría, más nos volvemos nuevamente a nuestra tablita y dice que el factor de integridad está en función de la facilidad de auditoría. Si vamos a la próxima lámina, vemos que no hay ninguna métrica comprometida en ese factor ahí, pero aquí en esta otra está la métrica de instrumentación y seguridad. Entonces colocamos y seguridad, ¿no? Si nosotros nos remitimos nuevamente a nuestra matriz, vemos que el factor de integridad ya no está comprometiendo ninguna otra métrica, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, el factor de calidad de integridad está en función de estas métricas, a las cuales le faltaría solamente el coeficiente, que en este caso al dividir 10 entre la cantidad de métricas, que son 3, obviamente vamos a obtener el 3.33, ¿no es verdad? En este caso, multiplicado por su respectiva métrica, ¿no? De esa manera. Entonces ya hemos logrado poder establecer la sumatoria de productos, ¿no? Para nuestro factor de calidad relacionado a la integridad, ¿no? Y así sucesivamente, si nosotros quisiéramos poder encontrar la fórmula para otro factor, como tal vez facilidad de mantenimiento o flexibilidad, ¿no? En este caso, si tuviéramos interés en ese factor de flexibilidad, ¿no? Entonces podríamos hacer exactamente lo mismo, pero no significa que aquí vamos a encontrar en la parte derecha del igual la misma cantidad o las mismas métricas, y evidentemente si la flexibilidad compromete, por decirle, 6 métricas, entonces obviamente el coeficiente va a cambiar y va a depender de dividir el valor 10 entre la cantidad de métricas
que vamos a utilizar acá. ¿De dónde sacamos esas métricas? Pues las vamos a sacar de esta matriz, ¿no? Ok, entonces yo creo que con eso ya es una explicación sencilla para poder de alguna manera responder a la actividad de aula, que si ustedes ven en la planilla de Excel, hay un ejercicio previo y dice hallar las métricas y coeficientes de regresión para los siguientes factores de calidad, ¿no? Entonces ahí se pide que podamos determinar, ¿no? La sumatoria de productos en la parte derecha del igual para el factor flexibilidad. Tienen que usar la misma matriz y hacerlo de la misma forma que les acabo de explicar en el video. Y para el factor de facilidad de uso, lo propio, ¿no? Entonces dice sugerencia, utilice las últimas tablas de la diapositiva vista en clase. Ahora, en un ejemplo ya, estamos, mire, considerando cinco factores de calidad, aclarando de que este ejercicio previo no está directamente relacionado con este ejemplo. Este ejercicio previo es solamente para que usted pueda aprender a determinar las fórmulas para los diferentes factores en función de las métricas utilizando la matriz que hemos visto anteriormente. Pero eso no guarda relación con este ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende en este ejemplo ya es hallar un promedio, si usted se fija acá al final, un promedio de todos estos valores que son resultados de, obviamente, los cálculos para cada uno de los factores mencionados, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el factor de corrección, donde tenemos la métrica completitud, consistencia y facilidad de traza, que se refiere obviamente a la corrección, que si el software hace lo correcto, es decir, hace lo que tiene que hacer. Si dijimos que tenía que hacer 5 módulos o 5 requisitos funcionales, los hace. Y si obviamente nosotros lo chequeamos en ese sentido, pues acá hay un valor, mire, 7 para completitud, 8 para consistencia y 5 para facilidad de traza. ¿De dónde sale ese valor 7, ese valor 8 y ese valor 5? Obviamente estamos suponiendo una apreciación subjetiva para la medición de la calidad en 5 factores para un sistema Cayere, ¿no? Entonces nos hemos inventado esos valores y con 7 estamos tratando de decir que tal vez de 10 requisitos funcionales solo hace 7, ¿no? Y bueno, en el tema de la consistencia, de la documentación, que nos permite una comprensión coherente del sistema, le hemos dado 8, probablemente ahí del 100% estamos diciendo que solamente un 80% es entendible, entonces por ese motivo y de manera subjetiva otorgamos un valor de 8, ¿no? Y la facilidad de traza 5 cuando nosotros examinamos los componentes lógicos de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, y comparamos con la documentación, probablemente no hemos hallado mucha coherencia, es decir, puede ser que en el software aparezca una bitácora ahí, o un módulo para hacer backup, y resulta que cuando revisamos la documentación y vamos de atrás para adelante comparando con el software, probablemente no está esos requisitos funcionales al inicio del documento, ¿no? Entonces, por ese motivo hemos dado un valor 5. Cuando usted calcula toda esta fórmula, da 70,12 para corrección, para el factor de fiabilidad nos da 71,38, para el factor de eficiencia o desempeño nos da 86,58, para el factor de calidad relacionado a la integridad nos da 46,62, para la facilidad de mantenimiento nos da 66,4. Cuando calculamos un promedio, es decir, la sumatoria de todos estos valores dividido entre 5, nos daría una calidad de 68,22 para este sistema en función solamente de estos factores de calidad, ¿no? Ok, entonces yo espero que usted me haya comprendido un poco
esta parte práctica de el cálculo de los factores de calidad con respecto a un producto, ¿no? Y acá ahora usted tiene que hacer este ejercicio. Dice, suponga un sistema informático para el cual se han determinado los siguientes valores subjetivos para las siguientes métricas. Como usted puede ver acá, están los valores para todas estas métricas y usted tiene que encontrar el promedio de calidad de los 5 factores mencionados, ¿no? Si es que usted encontrara alguna incoherencia, alguna situación anómala, trate de usar un sentido común para poder hallar el promedio, ¿no? A partir del cálculo de estos factores de calidad, ¿no? Sería entonces lo que ustedes tienen que hacer y evidentemente resolverlo para poder enviármelo en una planilla de manera individual por estudiante, subirlo a la plataforma que yo voy a estar habilitando enseguida, ¿no? En el aula virtual del Google Classroom.